Buenos días, buenas tardes, buenas noches a aquellos que van a estar viendo este podcast. Ya sería el último podcast del Espíritu Santo. Sería el último tramo. ¿Ah? Así que esperando que todo este 21 más o menos, 21 podcast haya sido una bendición para ustedes sobre el Espíritu Santo. Sé que no es todo acabado, pero hay una orientación sobre sobre el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Así que vamos a ir entonces, como el último, ya algunos dones no son permanentes, pero el amor nunca deja de ser. Creo que lo puedo terminar con esto, con el que vos, que el amor nunca deja de ser. Los dones se van. Como los dones, no es que se van, sino que quizás algunos van a dejar de ejercitar el don, sea por muchos motivos, pero el amor nunca debe de ser. Perdón. Una correcta perspectiva de los dones es vital. Son bastante importantes, pero no clave de la vida cristiana. En 1 Corintios 13, 13, el 8 al 13 habla de la descripción, ¿ah? De el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por el espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Pablo indica que ciertos dones son temporales, ¿ya? Pero la fe y la esperanza y el amor nunca, nunca dejan de ser. El amor durará mucho más que el amor durará mucho más todavía que la fe y la esperanza. Ya en el versículo 8 de ahí que hemos leído, dice que Pablo dice que la profecía y la ciencia se acabarán, literalmente, serán puestos aparte. Es el futuro pasivo, ya, que está hablando aquí. Ya, el punto principal es no fijarse tanto en los dones espectaculares, especialmente la profecía, la ciencia, las lenguas, porque no son permanentes. El principio encaja en el argumento general, ya en 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ya que hay cosas más importantes que los dones sensacionales, como la edificación y la fe y la esperanza y el amor. Eso es lo que más significa, en cierta forma. Los dones son la herramienta para la edificación del cuerpo de Cristo, pero una de las que va a permanecer va a ser la fe, la esperanza y el amor. ¿Ya? Así que la prioridad en la iglesia debe ser la expresión del amor. Este es el camino más excelente, es decir, aún mejor que enfatizar los dones mejores. ¿Ah? Siempre Pablo trató de mantener un equilibrio porque la gente tiende a irse a los extremos, y es verdad. Eso, algunos hacen daño a otras personas con los dones. ¿Ya? Algunos se apropian a sí mismos los dones. Pero debe haber un equilibrio. ¿Ah? Al terminar la discusión sobre el amor, Pablo escribe ahí en el 1 Corintios 14:1 dice: perseguir y alcanzar el amor, pero también enfatizar ardientemente los dones espirituales, pero mucho más que profeticéis. Su énfasis ahí en el 1 Corintios 13 de Pablo
podía ser exagerado por los corintios al tal punto que los dones fueron menospreciados. Pero Pablo quería que la iglesia guardara un equilibrio entre las dos cosas: el amor y el servicio. El Nuevo Testamento nos indica que los dones traen muchos beneficios a la vida cristiana aquí, del poseedor. En ninguna de las exhortaciones acerca de andar del creyente se hace referencia a los dones para su propio conocimiento. Nadie es animado a buscar ni depender de los dones espirituales. Cuando se analizan los requisitos para la vida cristiana, es evidente que ningún don ayuda para ser más obediente. En Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos a unos a otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente del Espíritu, sirviendo al Señor. Ahí entonces, eso es uno de los requisitos de una vida cristiana normal, ¿cierto? Así que no maldigáis, dicen también, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Bueno, ahí el Pablo da la exhortación. Estas exhortaciones son las mismas para todos los creyentes. Todos los creyentes están capacitados para vivir la vida cristiana y con sus dones que Dios le ha dado. Cualquiera que sean, no tiene nada que ver con su obediencia ni su espiritualidad. Los dones espirituales no lo hacen más espirituales. Sí, que algunas veces algunos piensan así. Los dones no son parte de la armadura espiritual, como Efesios 18. Lo repito, los dones no son parte de la armadura espiritual. Lo importante es la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración. Los dones no son un arma contra Satanás. Wow. Importante eso. Importante. La falta de una referencia a los dones en el libro de Filipenses y Colosenses, donde hay largas listas de exhortaciones para que la vida cristiana indica su mínima importancia. En otras palabras, el apóstol Pablo, a través de esas cartas, le da el énfasis sobre el carácter cristiano. Es como dentro de la enseñanza que he entregado, que los frutos del Espíritu es el pavimento de los dones. Porque si no están los frutos del Espíritu, ya es un peligro aquellos que tienen dones. Es un peligro. Así que la madurez es el resultado ya de conocer la palabra de Dios y poner en práctica sus principios en la vida. No hay nada místico ni relacionado con los dones en la madurez del creyente. La posesión de un don jamás es mencionada como una ayuda para el crecimiento hacia la madurez. Claro. Y por ende que se acuerda cuando dice el Señor ahí en los evangelios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dice, de forma sorprendente, nunca os conocí. ¿No? Entonces, ¿cómo? Se tenían dones. Que los dones son para la obra de Dios. Los dones son para edificación de los santos. Y muchas veces, ¿cómo? El Señor reparte esos dones, pero tiene que ir acompañado de la madurez espiritual. Con madurez. La posesión de un don jamás es mencionada como una ayuda al crecimiento hacia la madurez, como decíamos recién. Es el conocimiento y la práctica de la palabra lo que ayuda al creyente a escapar de la corrupción del mundo. ¿Ya? Luego del creyente es exhortado a añadir diligentemente a su fe. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, 5 al 7, dice, ahí dice que añadir diligentemente a su fe virtud,
conocimiento, autocontrol, paciencia, bondad, piedad, afecto fraternal y amor. Pero nunca se exhorta al creyente a añadir un don. Pedro nos promete que si estas cosas están en nosotros y abundan, estamos hablando de la virtud, del conocimiento, el autocontrol, de eso, si abunda y sobreabunda, no nos hace falta nada más para ser fructíferos y estar ocupados en el servicio del Señor. Aunque un creyente tenga cualquier don, si le falta estas cosas, será ciego ya y no espiritual. Claro, es un peligro. La meta para la vida cristiana es la madurez. Hay que repetirlo. La meta para la vida cristiana es la madurez. La piedad y el fruto de otras vidas. En ninguna referencia existe la sugerencia de que los dones de un creyente beneficien su propia vida cristiana. Siempre va a ser beneficio para otros. La perspectiva es que los dones son importantes, pero solamente cuando son ejercitados en amor, porque el amor es más permanente que los dones. Bueno, terminamos entonces este ciclo del Espíritu Santo, que creo que ha sido de bendición, y que podamos retener algunos consejos. Muchas veces necesitamos ir a la palabra del Señor, así que lo que más que resalta, vuelvo a repetir y quiero sellar con esto, que el pavimento para que los dones sean manifestados y ocupados coordinadamente, ordenadamente, tiene que ver con los frutos del Espíritu. Puede haber un creyente lleno de frutos y no tener dones. Pero como hemos leído, el Señor ha puesto un don en cada uno de los creyentes, y es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Así que me despido y esperando que haya sido una bendición estos podcasts. Voy a seguir haciendo otros temas que el Señor me ha estado ahí hablando, y esperando que sea una bendición también para ustedes. Para mí fue necesario de haber hablado sobre los dones del Espíritu. Así que sea un material para ustedes. Así que muchas gracias. Soy el pastor Eduardo Zúñiga, de la iglesia, pastor de la iglesia Arde, Chile. Dios les bendiga. Bendiciones.